Bueno, aquí habíamos hecho esto nada más. Sí, habíamos quedado ahí. Ah, no, teníamos estos componentes, Lo de ¿no? los componentes también, sí. Esto es lo que más me interesa, que vieran. Listo, yo puedo heredar esta parte de componentes, etcétera. Lo otro que yo quiero que vean, que se utiliza similar, pero quiero que primero lo veamos en web y luego es lo que alcanzamos a ver en la documentación, que son los state. Los state, primero lo vemos en web y luego lo vemos en native, para que entiendan un poco las propiedades o los state o los estados que trae cada uno de los componentes. Entonces, hay unos componentes que lo podemos declarar de dos formas. Hoy les voy a robar como 15 minuticos más aparte de la clase, ¿sí? Para poder tener, porque ya dentro de 8 días no tenemos clase, entonces perdemos una clase. ¿Listo? Dentro de 8 días no hay por Semana Santa. Entonces quiero dejar claro esta parte de los states para poderles dejar que repasen algo que es fundamental en toda la programación de componentes. Entonces acá vamos a dejar claro los states. Si voy a declarar cualquier archivo, acá le puedo colocar Pepito, pero lo voy a colocar declare para que tengan en cuenta lo que voy a hacer. Class.js. Yo declaro class.js y voy a declarar otro archivito por acá que se llame declare, pero función.js. Tengo dos archivos, uno de clase y uno de función. Voy a dejar mi función por un lado y voy a dejar mi clase por el otro. Componentes. Yo puedo declarar componentes clase o declarar componentes funcional o funcionales. Entonces yo puedo decirle con un snippet, esos son los snippets que yo manejo acá, o el único snippet que yo manejo acá se llama IS, React Redux, GraphQL, React Native, o sea, utiliza todos. Ese es el único snippet que yo instalé. Con ese snippet ustedes pueden crear componentes de una vez, no irlos copiando poco a poco. Yo los estoy escribiendo como para que ustedes vean cómo se va declarando. Pero cada vez que vamos aumentando las clases, yo voy como asumiendo que ya saben eso y ya no lo voy a ir copiando línea por línea, sino que voy creando React Component, de una voy creándolo, ¿listo? Entonces al principio los voy copiando para que vean las diferencias. React Functional Component. Entonces miremos las dos formas o tres, que la otra es la que nosotros manejamos o la que yo estoy creando, que la tercera es constante app función flecha. Esta es la tercera. ¿Sí? Esta es la tercera. Aquí lo estamos manejando en React Native igual que lo estamos manejando aquí, por ejemplo, en headers. ¿Sí? Declaramos una constante con el nombre del componente, función flechita y lo exportamos. Idéntico. Esto es básicamente un componente funcional. Esto es la misma vaina que acá, o sea, otro componente funcional, pero esto sí cambia. Es un componente clase. La misma vaina se puede colocar aquí, pero se declaran totalmente diferente. Entonces ustedes van a encontrar videos de declaraciones componentes clase y declaraciones componente funcional. Como los venimos manejando, son declaraciones componentes funcional, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, esto es una declaración de componente funcional, normalita, ¿sí? Yo le borro esto, esto es una declaración de componente funcional. Bien, es igual a tener esto, sino que acá de una vez le colocan el export default, pero es lo mismo, una función exportada directamente. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio y es que ustedes vamos a identificar cuál es un cambio que hizo React a partir del 2019 y eso lo van a poder encontrar en algunos videos que algunas personas siguen trabajando desde que nació el lenguaje con clases y otras personas que nos enamoramos más de las funciones seguimos manejando solamente funciones.
Entonces resulta que cuando nosotros estábamos manejando antes del 2019 mediados, nosotros podíamos colocarle un state. Y ese state nosotros lo podemos definir o declarar y es básicamente darle a una variable un valor, ¿cierto? Entonces yo le digo que yo tengo una variable cuenta y vamos a entrar a través de un state a ese valorcito para poderlo mostrar y declarar. Entonces yo tengo una variable cuenta y ese cuenta es 0. Esto aplica tanto para el móvil como para la web. Ojo con esto. Entonces, yo tengo acá un div, yo puedo imprimir. La cuenta es, hasta eso es un ejemplo que trae directamente React Native en su documentación, pero yo quiero explicárselos para que vean la diferencia entre las dos. Número de cuenta, entonces yo para poder acceder, cuando es componente clase, se accede con el dis.elstate.cuenta. Bien, ¿cómo hago yo para acceder al actual valor de mi state cuenta? Pues con this.state cuenta. Ahora, si yo le digo aquí un botón, cierro directamente, lo bajo y acá le vamos a colocar una función onClick. Y ese onClick le vamos a decir que va a tener una función flechita, ¿cierto? Una arrow function. Y en esa arrow function yo voy a acceder al estado que modifica esta variable cuenta. O en este caso, este estado cuenta, que es la palabra correcta. Entonces acá yo puedo decirle un set state, y así puedo acceder a setear, o sea, a modificar mi estado. Esto es cuando se utiliza un componente clase. Entonces yo tengo un set state y aquí en el set state yo voy a colocar voy a modificar mi nuevo valor de la cuenta, del state cuenta, ¿cierto? Entonces son dos cosas. Uno, el valor actual y el otro, ¿cómo puedo modificarlo? Entonces, ¿cómo puedo modificarlo? Con el set state y le digo cuenta, ahora la voy a modificar. Este valor this.state.cuenta le voy a sumar un 1. ¿Listo? Aquí vamos a colocarle al nombre del botoncito le podemos colocar, dejémoslo así vacío, pero igual le podemos colocar un title y demás. Listo, tengo este declare class. Entonces vamos a ver cómo empezarle a dar valores a los estados desde un componente clase. Yo en esta clase no voy a utilizar componentes clase, pero para que ustedes sepan cuál fue la modificación que React hizo desde el 2019 mediados en adelante, van a encontrar en documentaciones dos tipos de declaración de componentes. Una, la clase, y otro, la funcional. Y voy a hacer lo mismo aquí, la misma función que se utiliza acá para la parte de los state, pero en funciones. Entonces, nos vamos para la parte de apps.app. Leonardo, qué pena, porque más uno. Solamente le estoy diciendo que aumente esto en 1. Puede ser 2, 3, 4. Lo único que quiero es que vean que le puedo cambiar el valor al estado actual de la variable que inicializa en 0. Ya entendí. ¿Listo? Entonces acá puede ser más 1, más 2, más 3, más 4, más lo que sea. Entonces vamos a hacerle. Entonces acá en index.js, perdón, que es donde inicializan todos, voy a importar mi componente clase, que se llama declare class. Entonces acá en index.js yo voy a decirle import y declare class from ruta relativa, y acá le voy a decir esto, ¿dónde lo metí? Lo metí por acá en product component, ¿sí o no? Component, y lo llamé declare class. Bien, ahora ya no quiero llamar a app, esto ya se lo saben de memoria, sino que quiero llamar a nuestro componente declare class. Listo, refresco acá y esto me está creando. La cuenta es 0, inicializa en 0 el estado, y si yo le voy dando acá en el botoncito, pues me va aumentando 1 por 1, ¿cierto? Eso es lo que realmente hace esto. Ahora vamos a hacer lo mismo para que vean el cambio que hizo React
cuando está utilizando funciones. Resulta que el problema que se tenía antes del 2019, y a veces lo colocaba uno muy cabezón a pensar, era que cuando nosotros teníamos los estados y queríamos manejar funciones, a mí me parece como muchísimo mejor manejar funciones que las clases, no dejaban utilizar esos estados. Por nada del mundo. Entonces, si yo quería utilizar state, tenía que convertir mi función en class para poder utilizar state. Pero entonces ellos inventaron una vaina que se llama los hook. Y aquí yo puedo importar un hook. Y el hook para poder utilizar el state se llama useState. Entonces yo tengo este useState que está en la dependencia de React. Mire que acá no. Acá no. Entonces, para poder manejar estados en componentes funcionales, tenemos que importar el useState. Esa es la diferencia. Tenemos el state acá y ahora importamos un hook. Aquí ya le llamaron hook. Bien. Ahora, ¿yo cómo utilizo ese hook en las funciones? Entonces, ahora yo accedo a través de una constante, arreglo, una constante array, a mi estado. Entonces, por ejemplo, vamos a crear la misma variable, cuenta. Y le voy a decir coma y le voy a decir set cuenta. Y esto le voy a decir que es un useState. Listo. Lo que estoy haciendo aquí es crear una constante array con dos valores, igual que acá se utilizó. Uno con el valor actual, el mismo, el valor actual del estado. Y dos, el set, el mismo que se utiliza acá, el set state, es este mismito que va a quedar acá. Entonces estamos resumiendo algunas líneas de código. Entonces tenemos cuenta y tenemos para setear ese estado. Y aquí prácticamente le decimos 0 para poderle decir inicializa en 0. Entonces si yo lo quiero inicializar en 1, pues acaba el 1. Pero vamos a hacer el mismo ejercicio. Inicializa en 0. Voy a utilizar el mismo código y vamos a ir cambiando lo que realmente cambia y cómo cambia. Entonces ya sabemos que cuando veamos el this es porque está declarado en un componente clase. Ahora, pues nosotros acá no necesitamos el this. Nosotros ya accedemos al valor de la cuenta, ¿cierto? Y ya no accedemos al this y ya no al set state, sino al set cuenta. Y vamos a modificar, y ya no es un objeto por acá, sino que vamos a modificar cuenta y le vamos a decir más 1. Miren la diferencia. ¿Por qué me gustan las funciones? ¿Por qué me gustan estos hooks que crearon? Porque simplifica mucho el trabajo. Y en ese último componente que abrí yo de native, ustedes vieron que están utilizando los state. Pero los state lo estaba utilizando como funciones. Los state funcional, o sea, un hook. Si yo me voy para la documentación, bueno, vamos a importar acá a ver si sirve, ¿cierto? Tiene que servir igualito. Entonces este declare fun, ahora lo vamos a hacer en el index para poder traerlo de primerito. Voy a hacer esto más rapidito por acá. Products, component y la función. Ahora ya no quiero esta, sino quiero esta. ¿Listo? Entonces ya estoy trayendo es la funcional. Si yo refresco, la misma vaina. Entonces acá yo ya puedo acceder y mire que hacen lo mismo, pero son diferentes códigos. Uno con clase y otro con función. Más o menos, sí, entendieron, no entendieron, complicadísimo. Prefieren la clase, prefieren la función. ¿Por qué no se... La función, ¿sí o no? La función, sí, profe. Sí. Entonces, para que ustedes vean, ustedes van a poder encontrar
en documentaciones, en videos, etcétera, clases. Pero ustedes ya son duros y duchos para convertir ese código que ven por ahí, que están en clase con los state, convertirlos en hook. Listo. Si yo me voy a la documentación de React, yes, y yo me voy para acá, y yo busco qué diablos son los hooks. Busqué. Me voy a darle a comenzar acá para que entre la documentación. Y vamos a darle aquí hook. Creo que está dañado el buscador. Dice que, ¿qué son los hooks? Aquí explica todo. ¿Cuáles son los hooks básicos? El que acabamos de ver, el use state. El use effect, que es el que vamos a ver en un momentico y es un poco más complejo. Ese es el más facilito de entender. Y el use context y otros hooks adicionales que hay para poderlo ir viendo poco a poco. Aquí en presentando los hooks, bueno, hay una breve introducción, si lo quieren ver, véanlo, lo recomiendo para que se vayan enterando qué es. Pero básicamente él nos dice que aquí cuando manejamos clases a funciones, él nos dice, hey, son completamente opcionales. El que quiera utilizar clase usa clases y el que quiera utilizar los hooks lo pueden utilizar sin ningún problema. Sin reescribir, borrar, eliminar, etcétera. Van a tener nada. O sea, si ustedes anexan un hook, lo pueden utilizar sencillito. Número 2. Son 100% compatibles con versiones anteriores. O sea que esta actualización que hicieron, no importa qué versión tengamos, podemos utilizarla tanto en native, en web, en una versión antigua de native, en una versión antigua de web. Disponibles de inmediato. No hay plan, ellos no piensan quitar la parte de las clases. No la piensan eliminar, pues obviamente todo el mundo lleva desde que nació React Native, pues React utilizando clases. Y la idea era que nos rascábamos la cabeza los que desarrollábamos y nos gustaba utilizar funciones de cómo poder utilizar los state en las funciones, pero nunca no se había podido. Entonces estos hooks, para los que nos gustan las funciones, es una maravilla. Entonces este es el primer hook. Dice, no vamos a eliminarlo nunca. Para mí, yo creo que esto tiende a desaparecer en algún momento, pero pues ellos dicen que nunca lo van a remover. Los hooks no reemplazan tus conocimientos en conceptos de React, o sea, tú no vas a cambiar absolutamente nada. Miren que no cambiamos, solamente cambiamos alguna sintaxis, pero no cambian el concepto real. Entonces tenemos acá cómo inicializar un state, cómo tener una variable, cómo tener el estado actual, el valor actual, el estado actual, y cómo setearla. Es la misma, ¿cierto? Es el mismo concepto con diferentes sintaxis. Listo, entonces esta vaina no cambia. Ahora hay otro que se llama... ¿Hay una pregunta del state? Antes de continuar con el efecto. ¿O todo bien? ¿Todo bien, todos? ¿Ya fueron a dormir? No, acá estamos. Bueno, porque esta parte es súper fundamental. En serio. Es como si fuera la declaración de variables, tipos de variables, para poder manejar los datos, los links, etc. Ustedes tienen que tener muy claro la parte de los stakes. Ustedes la cogen rápido, esta vaina, el resto es mogollito manejar. Es súper sencillo.
Este state es el más sencillo, es el más facilito. Vamos a ver una que se llama el use effect. Bueno, aquí vamos a entender un poco el comportamiento primero de cómo funciona React. Ojo con esto. ¿Cómo coño funciona React? Tenemos acá un render y tenemos un DOM, ¿cierto? Ahí tenemos un render y un DOM. Lo que yo les dije en la primera clase era que estos div, button, etcétera, en realidad se parecen mucho a HTML, pero no lo es. Lo que él está haciendo realmente cuando nosotros llamamos acá es renderizando, ¿cierto? Un return, tratando de renderizar y convertir nuestro código React en HTML, lo renderiza, lo convierte y lo muestra en el DOM. Entonces hagamos de cuenta que esta partecita es la parte web y esta partecita es nuestro código React. Ojo con esto. React es el código que estamos echando, estamos codeando React. Él hace una conversión a través del render, o sea, renderiza todo esto y lo convierte a través para poderlo mostrar en su DOM en HTML. Como lo estamos viendo normalito, como lo vemos aquí, como lo vimos acá ejecutándolo. Hizo una conversión para poderlo ver ahí. Si no hace esa conversión, yuca, no nos sirve. Entonces lo que hace él es mágicamente interpretar todo lo que tenemos acá en código React, convertirlo, renderizarlo y mostrarlo en el DOM. Ahora, una vez, ¿dónde entra el trabajo del use effect? Una vez que él renderiza y convierte a la web, pues resulta que el hombre ya React no tiene absolutamente nada que hacer de trabajo o nada que entender ni nada que declarar y se empieza a separar totalmente de la web. Ya renderizamos, ya lo mandamos para la web, o sea, React ya mandó todo eso para el DOM. Y ya cuando estemos acá, si nosotros queremos hacer una acción adicional a lo que ya estamos mostrando acá, ya React no tiene nada que ver. Entonces, para poder ejecutar algo después de haber renderizado, ellos crearon los use effect. ¿Listo? Entonces, aquí es donde se utilizan los efectos. Bien, que son prácticamente funciones que se ejecutan luego de haber renderizado la aplicación y haber mostrado la parte en el DOM. ¿Entendí esa parte, sí o no? Profe, pues la verdad, pues tenía mal el internet y escuchaba entrecortado, pues me toca ver el videito para mirar esa parte porque hay una parte que escucha muy entrecortado. Listo, los que están escuchando, ¿lo escuchan bien o no? Porque si se está escuchando entrecortado, la grabación queda entrecortada. No, yo estoy escuchando bien, profe. También estoy escuchando bien. Entonces la grabación va a quedar bien. Listo. ¿Entendieron esa parte? Sí, señor. Señor. Bien. Venga, profe, respecto al proyecto, ¿puedo hacer una pregunta? Pregúntame. Profe, es que si ve que usted pide en el proyecto Vue y React o solamente React. El último corte, se van a trabajar Vue. Pero en el Ah, segundo corte es React solamente. listo, profe. No, pues, no hubiera quedado mejor, o sea, los dos frontend en React, o sea, por ejemplo, web y móvil, o digo, no. Sí, vamos a manejar dos front en web, que es uno en React y otro en Vue. Mm, React lo vamos a tratar de ver completo, aunque Semana Santa no nos ayuda mucho, pero lo vamos a tratar de ver bastante, lo que más podamos.
que Pero- igual ya hemos avanzado un poco. Pero Vue, vamos a ver al final del tercer corte, y vamos a involucrar otro frontend para que ustedes salgan, porque este es el último lenguaje de programación que van a ver. Entonces ustedes salgan con un conocimiento de ver cómo implementar dos frontend, React y Vue, con el backend, y también por lo menos, yo sé que ustedes ya han visto otros, pero pues por lo menos ver algo más de React Native y hacerlo un poco más claro. Esa es la idea. Profe, respecto a la pregunta que hizo Daniel, es que en el proyecto toca hacer una aplicación móvil también. Sí, hace parte de la parte de React. O sea, toca hacerla en el proyecto que estamos elaborando para entregar. Sí, señor. Ah, sí, porque pues se acuerda que yo le había presentado el proyecto a comienzo de semestre y usted me dijo que quitara la aplicación móvil, pero que creara más CRUD. Web, porque no habíamos visto por ahora nada de Native, solamente habíamos visto algo de web. Entonces, Ah, ahora ya que hemos visto de Native, ya podemos ir creando la parte de las vistas o la parte de diseño de móvil. Profe, y respecto, por ejemplo, yo quiero cargar una plantilla en React, ¿se pueden también en React Native o no deja? No puede cargar la misma, tendría que adaptarla. El mismo significado, la lógica, pero tendríamos que adaptarla. Ah, listo, listo, profe. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Un año. ¿Quién me llama a esta hora? Bien. profe, una preguntita. Sí, 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 lo escucho. ¿Cómo dice, profe? No le entendí. Que lo escucho, Wilmar. No le entendí, profe. Está preguntando Profe, es que yo estoy un poquito embolatado con el tema de pronto para generar los tokens y eso, porque pues si uno sigue, un ejemplo, realizando el proyecto para hacer la aplicación móvil, de pronto no le causa a uno, o sea, uno va elaborando todo así y después más adelante cuando uno ya vaya a consumir la API o eso que usted decía, no le genera problema en el diseño o cosas así. Es que casi, o sea, en el token y todo eso casi no tengo conocimiento, profe. No, no lo necesitan. No, no lo necesitan por ahora. Lo del token, no se preocupen. Pueden ir haciendo los diseños sin problema. Ah, listo, bien, profe. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Preguntas? Nada, ¿cierto? Termino con el use component, con el use effect. ¿Listo? Y ya terminamos. Va a terminar con el use effect, dejarlo bien clarito y se termina. Ya que no vamos a ver la clase dentro de 8 días, necesitamos ver los use como sea. Los hook. Listo. Entonces, yo voy acá a declarar otro new file para poder mostrarles
S. Declare fun effect, por ejemplo. JS. ¿Listo? Entonces, ya voy a cerrar esta vaina acá. Ya está, nos dimos cuenta cómo funcionaba el use state. Y vamos a empezar a trabajar en esta hojita así rapidito. ¿Listo? Import React. Aquí ya sabemos que tenemos que colocar dos hook que vienen de React, que son los hook de estado, use state, effect y use state. ¿Listo? Tenemos esos dos y ya lo empezamos a importar. Vamos a declarar un componente funcional que son los que me gustan. ¿Sí? Declare, se llama declare effects. Bien, igual, flecha. Y acá vamos a retornar. ¿Qué vamos a retornar? Aquí vamos a exportar. Export default. El mismo nombre de Cloud Fountain. ¿Qué vamos a exportar? Vamos a exportar. No, ahí no molesta. Entonces vamos a crear un div. Y aquí en este div vamos a crear un botón. ¿Listo? Para poder, lo que les dije acá, vamos a primero a utilizar unos API que trae esto Windows en los exploradores, en sí, la parte de explorador, para poder mirar que cuando ya nada que ver con React, nosotros podemos utilizar funciones que se van a ejecutar aquí, dentro de la web, mágicamente. ¿Sí? Antes se utilizaban unas definiciones con los componentes clase. Entonces, eso lo mejoraron y lo pasaron para los hooks de useEffect aquí en el componente funcional. Entonces, acá vamos a crear el botón. Voy a cerrarlo. Y aquí le vamos a decir el onClick. El onClick vamos a tener una función flecha. Vamos a crear mi función flechita de la roll function y vamos a mostrar, vamos a setear. Entonces ya sabemos utilizar el use state. Entonces voy a crear mi constante. Esa constante va a tener dos parámetros y le vamos a decir mostrar y set mostrar. Entonces cuando yo utilice un use state, siempre va a venir la misma variable acá acompañado de la palabra set. Y esta le voy a decir que es un use state y lo vamos a declarar como booleano. Entonces le voy a decir true. Entonces básicamente yo voy a arrancar este estado en true. ¿Sí? Puede ser false o puede ser true. Entonces lo voy a arrancar en true, en verdadero. Entonces lo que voy a decir es que voy a acceder acá y lo voy a setear y le voy a decir, vea, modifíqueme ese estado de mostrar, ¿cierto? Set mostrar. Y lo voy a setear false. Lo que hicimos en el otro, si lo empiezo en true, pues lo puedo que cuando le dé clic, lo puedo colocar false. Lo voy a colocar acá, no mostrar. ¿Listo? Vamos al index.js a importar este. Y este está también dentro de products, por allá lo metí, componentes, y este se llama effect. Listo, y este es el que vamos a llamar acá. Esto ya se lo sabe, por eso lo hago más rapidito. Ahora, acá ya le di esto, entonces acá yo ya lo estoy mostrando. ¿Cómo vamos por acá? Si yo acá lo muestro, refresco, ¿cierto? Está el botoncito, el único botón que yo tengo acá donde le dice true o false. Cuando le doy clic se pone false, cuando le doy true no sé qué. Ahora, yo puedo crear un componente
en otra hoja, como lo estábamos haciendo acá con el add button, el header, etcétera, etcétera, o lo puedo crear aquí en esta misma hoja. Entonces voy a crear otra función componente, función, y voy a crearle que se llame mouse color. Mouse color. Y esa función, entonces, vamos a empezarla a utilizar. Y esta es la de mouse color, es la que vamos a decirle que se muestre o que no se muestre cuando le demos clic en los state. Mire cómo ya estamos manejando los state para poder tenerlo como variables de condiciones, etc. Entonces acá en la parte de mouse color, ¿cierto? Ya les digo de qué se trata todo esto. Return, lo voy a decir que me retorne un div, ¿cierto? Y en ese div yo voy a colocar mi propiedad de style y le voy a decir que cuando él le dé el botoncito y sea true, lo muestre y muestre este div que está por acá. Entonces ese div style va a tener un tamaño de 100 HB y va a tener un background color, coma, de nuestra, vamos a enviarle acá un state también que se llame color. Entonces vamos a utilizar aquí color. Listo, entonces quiere decir que acá vamos a crear otro state, una constante que se llame color, coma, set color, y esto es su use state, que va a inicializar en un color que yo quiera, orange. Bien. Listo. Profe, una pregunta, y a la hora de enviarlo por parámetros. Listo. Aquí yo, ponen cuidado, esto es como si tuviera yo un componente en otra hojita, sino que lo estoy haciendo acá. Entonces así mismo lo voy a llamar acá, pero ya no necesito importarlo porque no está en otra hoja. Ya les resuelvo esta de por acá con un evento que voy a utilizar por acá más abajito. Pero miremos esto. Entonces, ¿cómo yo hago una condición? ¿Cómo yo hago una condición, un condicional aquí adentro? ¿Cierto? Dentro de React. Yes. Entonces yo le puedo decir, vea, abro y cierro paréntesis donde voy a meter mi condición de objeto para poder utilizarlo. Entonces yo le voy a decir, esta es la parte de la condición. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir esto, si nuestro state mostrar, como es booleano, acaba la condición, si fuera otro es igual, igual, igual a true, ¿cierto? Pero aquí como es booleano, pues él lo identifica exactamente si esto es true, está preguntando, ¿esto es true? Si es verdadero, con el símbolo de pregunta, entonces voy a llamar mi componente mouse color, que lo crea abajito. Si no, lo vamos a identificar como 2 puntos y ahí le vamos a decir, pues no muestre absolutamente nada. Bien, si yo refresco acá, es básicamente, vamos a ver por aquí, debe crearme la parte del set color, modificar el color y devolverlo. ¿Listo? Mouse color y mouse color. Mostrar null y null. Listo, recompilemos a ver. Vamos a ver si cambia los estados. Tengo mi use state, setear color, background color que tenemos por acá. Y esto, perdón, es BH. Listo. Vamos a ver. Listo. Quiere decir que acá estamos devolviendo, retornando si es true. Pero si es false, que yo voy a cambiar mi estado a false cuando le dé clic, ¿cierto? Que estoy seteándolo a false, pues ya no lo debe mostrar. Hasta ahora que hemos visto la partecita de los use state, pero no hemos utilizado los use effect. Entonces miremos,
¿Qué ha hecho React hasta el momento? Y empecemos a utilizar UseEffect. Resulta que React ha hecho hasta el momento es renderizar todo lo que tenemos acá, utilizarlo en pero aquí en el DOM, en el HTML, nosotros podemos, ya no tiene acceso React, ya renderizó y ya envió. Entonces lo que le vamos a decir es que cuando mueva el mouse, cuando pase la mitad de la pantalla, él se cambie de color. ¿Listo? Y cuando devuelva la pantalla, vuelva al otro color. Entonces, aquí ya se le sale de las manos a React porque él ya renderizó y ya envió. Entonces, para eso se utilizan los el hook UseEffect. ¿Listo? Ahí es donde le vamos a decir la partecita del effect. Listo, yo tengo aquí entonces la constante. Termino este UseEffect y ya terminamos la clase. Porque al igual que ustedes, pues yo estoy con ganas ya, mejor dicho, de irme a dormir. Entonces acá voy a crear una función y ya voy a crear el UseEffect. Entonces aquí voy a utilizarlo, ¿cierto? Aquí tenemos el UseEffect. Ahí nos dice, bueno, esto podemos retornar, etcétera. Voy a irlo armando pasito a pasito para que ustedes lo vayan entendiendo. Después voy utilizando el snippet. Voy a borrar esta coma y puedo utilizar mi UseEffect con una función flecha. Y aquí adentro puedo colocar funciones que se van a ejecutar allá después de haber renderizado. Entonces, esa función que yo quiero es que efectivamente haga la condición de dónde se está moviendo el mouse, si a la mitad de la izquierda o a la mitad de la derecha, para poder cambiar el color. Entonces, si yo le doy acá if, voy a crear una condición y esto es prácticamente algo que ya controla es el Explorer o el browser o la ventana, el Windows. No la ventana Windows sistema operativo, sino Windows ventana que tenemos acá creada, ¿cierto? Que ya generó ahí todo. Eso lo vamos a utilizar con un paramétrico, entonces le voy a decir, listo, aquí UseEffect va a recibir una funcioncita y esa función es la que va a recibir un evento. Entonces, vamos a colocar función, vamos a crear acá, vamos a crear onMouse. Siempre me equivoco al escribir eso, move, cuando se mueva el ratón, vamos a generar un evento por parámetro y esta es la función que vamos a crear por acá. Aquí adentro, que es el UseEffect que va a moverse, que va a crear la función después de haber renderizado, él va a estar atento a ejecutar esta funcioncita. Los elementos que yo voy a utilizar acá dentro del condición es ya específicamente de la ventana, ¿sí? Entonces, esto ya no tiene nada que ver con React. Entonces, yo le digo que este evento, si viene por el cliente X, sea menor que prácticamente donde se esté moviendo el mouse, que viene también de esa ventana, inner width, le voy a decir que sea el tamaño dividido 2. Entonces ahí le voy a decir, póngamelo un color. Si es menor, déjeme el orange, ¿cierto? Entonces voy a modificar el useState. Entonces el setColor, que ya teníamos por acá, lo vamos a dejar orange, como lo tenemos ahí. ¿Listo? Y si no, entonces colóquemelo azul. Vamos a dar esto acá, blue. Bien, hemos creado aquí la parte de la condición. Y cuando cerremos la condición, podemos cerrar aquí el effect y este es la condición. Cuando cerremos la función, entonces vamos a utilizar algo que también viene de Windows, de la ventana, que se llama, es un evento addEventListener, que es lo que actualmente está como él si estuviera escuchando, mirando a ver qué está pasando acá, dónde está el mouse, dónde está el mouse. Esto es lo que hace la ventana. Y aquí le vamos a colocar pues ese evento que él está esperando, ¿no? Que es mouse move, este eventico. Y ahí le voy a decir mi función que yo quiero que él esté ejecutando mientras él está escuchando a ver qué está haciendo. ¿Listo? Yo puedo colocar acá un console.log y ese console.log voy a decirle, por ejemplo, que él
ya se está ejecutando. Entonces un OK a la ejecución. Bueno. Entonces, mira, ahí ya cambió. Entonces, ¿yo qué hago? Si estoy en la parte izquierda, aquí ya React no tiene absolutamente nada que ver. Pero este useEffect lo que está haciendo es que cuando cruce, él cambia, cruce, cambia, cruce, cambia, cruce, cambia, cruce, cambia, cruce, cambia. Entonces, él está ejecutando esta función que está dentro del useEffect para poder ejecutar funciones ya que no dependan de nuestra programación. Entonces, con eso podemos aperturar aplicaciones, ponerlas a dormir, utilizar la geolocalización, utilizar estos efectos de movimiento de mouse para saber en dónde está, ¿cierto? Y si nos damos cuenta por acá, en la consola, nosotros vamos viendo, pero él me va creando todo esto, mire, pero lo cruzo y sigue creando, y sigue creando, y sigue creando, y sigue creando, y sigue creando. Entonces, esto es un error porque va a coger este add event listener, ¿cierto? Y lo va a llenar en memoria. Y si yo estoy haciendo esto prácticamente todo el tiempo, pues básicamente me lo va a seguir llenando en memoria. Entonces, por eso existe una función dentro de useEffect que le podemos hacer un retorno para poder limpiar. Para poder ir limpiando de una vez él vaya ejecutando. Entonces, yo puedo decirle acá, que fue lo que le borré al principio, es un return, función flechita, ¿cierto? Vamos a dejarlo pegado. Y aquí yo voy a poder ejecutar este mismo Windows, pero ya no add listener, sino que yo voy a utilizar una función también de la ventana que se llama ya remover. Remuévame ese evento, que también tiene el mouse move, el que estamos utilizando, y verifíquemelo de la misma funcioncita que estoy reutilizando. Es como hacer un callback. ¿Sabes qué es un callback? ¿O no saben qué es un callback? Console log. Y aquí en el console log le voy a decir limpiando. Bien, él básicamente va a empezar a limpiar acá. Pero hay otra sección del useEffect, por último, que está aquí antes de finalizar. Él recibe esta función flecha y acá recibe unos argumentos. Esos argumentos son unos arreglos que también se lo eliminé antecitos. Entonces, para poderle decir, esto es, dígame los state que yo voy a estar pendiente de que cambien para poderlo ejecutar. Entonces, si yo le digo el state color, esté pendiente, si cambia el estado, ejecútelo. Entonces yo voy a refrescar acá y él me va a ejecutar. Mire, otra vez me lo va a llenar, pero mire que va limpiando, va limpiando, va limpiando. Pero entonces, si yo le dejo esto vacío, yo le estoy diciendo, no me mire ningún estado que esté ejecutando por ahí. Entonces, si yo veo la consola, ya solamente me lo ejecuta una sola vez y ya no estoy saturando mi ventana de escucha y la memoria en caché acá de la ventana. Entonces, y les puedo mostrar después que esta partecita la parte del useEffect reduce bastante más código para poderlo utilizar en las declaraciones de componente clase. Entonces, es muchísimo mejor utilizarlo acá. Bueno, esto es así de una forma rapidita lo que es el useState y el useEffect. Lo importante es que haya quedado clarísimo que él ejecuta funciones después de haber renderizado nuestra aplicación. Y algo así lo mostramos con este ejemplo. Más o menos o bien. O perfecto. Todo bien. Listones. Entonces voy a